cuando aparecen estos modelos, ¿no? Producto de las investigaciones de años, y cuando aparecen estas publicaciones, por ejemplo, en New England. Cuando yo me di cuenta realmente que hacía estas cosas, cuando tomo un curso, ¿no? O sea, tomé un curso de la Universidad del Hospital Italiano de Argentina sobre cómo enseñar razonamiento clínico. Y en ese curso nos explicaban esto. Y al final te das cuenta, oye, pero yo hago todo esto, pero nunca fui consciente de cómo lo hacía. ¿Ya? Entonces, cuando ya lo entiendes, yo lo que sí considero es que se puede repetir el proceso y es como el ejercicio, ¿no? Si tú quieres sacar más masa muscular, tienes que hacer ejercicio. Si quieres correr en menos tiempo, tienes que practicarlo todos los días, ¿no? Es así. Si ustedes, su afán es ser un buen cirujano, tienen que ver los pacientes operar diarios. Los cirujanos paran operando todo el santo día, metidos en sala. Con sueño igual están metidos. Tienen que ver los cirujanos en los hospitales grandes. Los generales sobre todo, paran durmiendo. ¿Por qué? Porque su afán es meter la sala. Se meten en la madrugada, se meten en la mañana, se meten en la tarde. Todo el santo día. Porque cuanto más operes, menos chance de equivocarse en el futuro. Es así. Si uno quiere ser buen clínico, tiene que vivir en el hospital. Literalmente. Por eso se me ha residentado. Tienes que vivir así. Allá sí fue antes, en mi época era así, ¿no? Paramos en el hospital. Antes nos castigaban, o sea, los centros superiores, había un compañero que ha pasado 3 días en el hospital seguido, de castigo en castigo, guardia, turno, 3 días no sale del hospital, ¿no? Eso es así. Y el cirujano peor. En mi época, como decíamos, qué horrible residencia, qué renunciar, nuestro único consuelo era ver al compañero de cirugía que estaba peor que nosotros. Porque mi tópico de emergencia estaba acá y al costado el cirujano. Entonces tú te habías hecho un desastre a tus compañeros, pero mirabas al costado del cirujano y está peor. Ya, bueno, al menos hay alguien más que su vida más graciosa que la mía, ¿no? Y eso en mi hospital, o sea, en Cayetano, que es duro. Más duro es el INEM. Eso es peor todavía. O sea, si mi hospital, pues también, si mi hospital es horrible, o era horrible, yo ahora está más suave, ¿no? El INEM sigue siendo ahorita horrible todavía, ¿no? Con denuncia y todo de los residentes que denuncian, por siempre denuncian, ¿no? Que denuncian, igualito el hospital sigue siendo bien duro, ¿no? Hay gente que ha renunciado, cada año se renuncia. Entonces, si ustedes quieren ser buenos clínicos, buenos cirujanos, tienen que practicarlo una y otra vez, ¿no? Pero ya les digo, si ustedes están llevando infectología en estas 2 horas, traten de esforzarse en infecto, como le dije a mis residentes, ¿a qué están jugando? Al cardiólogo, ¿no? Tratemos de jugar a la infectología entre todos, ¿no? En las 2 horas que tienes reumato, enfócate en eso, ¿no? Yo sé que hay varios cursos a la par. Lo que ustedes han pasado, lo han pasado también nosotros, igualitos, o sea, no pasa, o sea, hay muchos cursos igual de pasó a mí, ¿no? Y todos hemos terminado, ¿no? Sus compañeros de años superiores de han terminado y les va muy bien. Van a conocer este año a Leandro, que ha sido alumno de primera promoción, y sería el primer infectólogo del UPU, porque es Leandro ha terminado el año pasado, ¿no? Y ha sido buen acierto que lo contrate. Y de los 3 residentes de ese año ha sido el mejor, ¿no? El mejor residente de infecto ha sido él. Entonces, incluso está viendo a ver si lo contratan, entonces está bien. Pero ¿cuál es el chiste? Que este chico, bueno, digo chico, lo veo desde alumno, siempre estaba ahí. No se corre, ¿me entiendes? Se queda hasta tarde, no se corre. No mira al paciente, eso. No hay otra forma, o sea, no hay otra solución, no igual leer más, está bien, leer más, pero tienes que tu carrera es ver los pacientes, pues. Tu destreza va a ser evaluando pacientes, no hay otra forma, como te digo, a menos que quieras ser investigador o quieras ser administrativo, es otra área, otra forma, ¿ya? Otra forma, pero si tú quieres atender pacientes, te vas a equivocar menos leyendo y viendo pacientes, ¿ya? Listo, vamos a ver. La clase es esta. ¿Cómo aproximo el diagnóstico en enfermedades e infecciones? ¿Ya? Hoy día vamos a hacer eso y también vamos a hacer
como vamos a triangular con Leandro, con el doctor Mina, él va a hacer la parte tropical, ya no me voy a encargar todo yo por suerte. No, es que es pesado. Yo le comenté, en el último año, 2 últimos años, me he encargado todo yo solito. Antes tenía varios profesores. O sea, yo traía un experto de VIH, un experto de TB y así. Y ellos, claro, por ejemplo, la infección por VIH lo dictaba el doctor González, José González, peruano, pero que trabaja en el Jackson de Miami, por Zoom. Pero por cosas presupuestales no se puede. No, ya no se puede, o sea, y traía a un experto de TB, al doctor Mendoza, ¿no? En tropicales traía a una doctora que hace solo malaria, leishmania, ¿no? Ellos dominan más el tema que yo, o sea, yo también veo, pero no es muy fuerte, ¿no? Pero ahora tenemos que hacerlo los dos, ¿no? En este caso Leandro y yo, ¿no? No es que no lo hagamos, si vemos pacientes, pero si tú me dices, yo prefiero que la parte de VIH, hepatitis C, la haga José González, claro que sí, 1000 veces, hasta yo me siento escuchado, ¿no? Claro, se aprende bastante, ¿no? Es así, la siguiente que sabe un poco más, y te dirá el 90% que sabes, pero en una clase te agregó un 10% más, algo nuevo, ¿verdad? ¿No? Todo siempre cambia. Entonces, en esta oportunidad, tropicales se va a encargar Leandro, y la parte infecciosa me encargo yo. Pero vamos a ir triangulando los dos en haciendo algunas clases que yo haga de tropicales y él me ayudará a unas clases de infecciosas, ¿no? Okay. Yo en esta oportunidad, como la primera clase de introducción de tropicales, yo siempre la he hecho, la voy a hacer yo, ¿no? Y él en todo caso va a avanzar con la clase 2. Después le voy a entregar el Excel de las clases a la delegada de ambos, de infecto y tropical, que están ordenados. El curso tiene que después de terminar de explicar la dinámica del curso, tiene 5 exámenes, el de infecto, tiene 4 el de tropicales. Los 4 primeros exámenes son cancelatorios, o sea, se hace todo, ¿no? Siempre hay un poco que se cruza el otro. Pero el quinto examen es de todo el curso. 40 preguntas. En las épocas de Leandro, hasta la tercera promoción, yo cogí la tercera promoción. Tercera, cuarta. En las épocas de ellos eran solo 2 exámenes, la mitad y al final. Pero luego los chicos, bueno, es que es un montón de información. Y no era infectos tropicales, era infectos tropicales juntos. Entonces ya me quedé un bodoque de información que te daban. Y bueno, y sufrían los chicos. Entonces lo que hizo la escuela, que me parece muy bien, dividir los dos, ¿no? Infectos y tropicales. El problema es que al final se intrincan muchas cosas. Pero podemos dividir algunas cosas, pues lo hemos dividido así. Infectos tropicales y dar exámenes cada 2 o 3 unidades. ¿No? Eso lo hace más fácil para que vayan, ¿no? Pero eso sí, el último es todo, ¿no? En tropicales son 4 exámenes, los 3 primeros son cancelatorios y el último es todo. Los exámenes están basados en casos clínicos, por ese motivo la primera clase. la parte introductoria de cómo razonar, ¿ya? Se les va a entregar una anamnesis, ¿no? Con un relato de examen físico y unos laboratorios. Y lo que tienen que interpretar, a veces el diagnóstico no tanto, sino quizás el tratamiento, la prevención que hay que hacer con ese diagnóstico que ustedes proponen, ¿no? 2 o 3 preguntas asociadas a un caso, nada más. Total, 20 preguntas, que equivale a un promedio de 7 a 10 casos. ¿Ya? Porque cada pregunta puede tener 2 o 3, cada caso puede tener 2 o 3 preguntas. ¿Ok? Ahí está el examen. Ya no es antes hacía exámenes con preguntas puntuales, pero yo creo que es preferible que ustedes se expongan a razonar, ¿no? La mejor forma es razonar. Ya. Listo. Ahora sí vamos. Vamos a ver aspectos epidemiológicos. Ya. Aspectos epidemiológicos, aspectos clínicos, ayuda diagnóstica y la referencia al final. ¿Por qué motivo resalto primero aspectos epidemiológicos? Porque es lo que normalmente utilizamos bastante en enfermedades infecciosas. Realmente usted, en cualquier tipo de especialidad,
en reumato, en todo, tiene que haber aspectos de biología, es cierto. Pero ¿dónde es vital para nosotros? En enfermedades infecciosas tropicales. Porque, por ejemplo, un paciente que tuvimos en la clínica, que es bien simple, el chico vino de Maryland, peruano, vino de Maryland con una úlcera en la parte de la cadera y una úlcera en la parte posterior de la espalda. De un mes de evolución, le gustaba caminar por los campos de Maryland. Con ciervos. ¿Qué cosa es? Lyme. Pasó por lo menos 3 dermatólogos, 2 internistas, llegó a Good Hope, y quien propone el diagnóstico más o menos es el doctor Nelson Díaz. Y me dice, Jorge, sí, digo, Maryland. Ya, en Maryland hay ciervos, Maryland es endémico de Lyme. Ya, si tiene lesiones puede ser Lyme, puede ser. Hicimos las pruebas, al final fue Lyme. Pero los otros doctores lo trataron como celulitis. No hubo un adecuado razonamiento clínico. Tienes que ampliar tu mente, ¿no? Alucinar así como el Dr. House, como un doctor. Aunque es cierto, o sea, es cierto, tu mente tiene que estar ahí, ¿no? Entonces, el aspecto epidemiológico, agente, huésped y ambiente, es lo más elemental que existe. Se cumple para cualquier enfermedad, para hipertensión, para diabetes, todo, ¿no? Aspectos clínicos, a mi punto de vista particular, no me basta solamente con que usted me diga, doctor, tiene cefalea, tiene tal. No. A mi punto de vista me gusta decir, doctor, el paciente empezó con un poquito de malestar, luego tuvo fiebre. A los 2 días se le agregó la cefalea y ahora le duele tanto, no puede ni moverse en la cama. Está rígido. Eso es meningitis. Pero si me dice, doctor, el paciente empezó con cefalea, una cefalea horrible, brusca, está tirada en la cama, no puede moverse, está rígido, pero ahora ha hecho fiebre el día de ayer, después de 4 días. Eso es HCA, hemorragia subaracnoidea. La temporalidad finalmente te lleva al diagnóstico. Si no le han dicho, ahí la tiene. ¿Ya? A mí esto es vital, y esto me enseñó un profesor que también enseñó a Nina, el doctor Seas. Él le encantaba eso, no le gustaba que le digan los signos y síntomas. Dice, dímelos secuencialmente, ¿qué fue primero, qué fue tal? A él decía, cuéntame la historia, ¿no? Cuéntame, o sea, él no decía cuéntame la historia clínica, sino cuéntame la historia. Y cuando tú narrabas mal, o él detectaba que había un error, dice, me estás contando la historia del primo del paciente, ¿no? O sea, tiene que ser historia tal cual. Tú estás graficando un cuento, ¿no? Estás describiendo un cuento. Entonces, eso, temporalidad. Tengo una lógica de riesgo y entonces, en el caso de agentes, el agente agresor es un microorganismo, el medio ambiente, el lugar donde se encuentra. La forma más fácil, por eso que la pizarra dice la forma más fácil, pero capten, la forma más fácil es, el ambiente es hospitalario o no hospitalario, nada más, porque hay gérmenes hospitalarios y hay gérmenes extrahospitalarios o comunitarios. Pero otra forma es, viajé a Mérida, vengo de Puno, vengo de tal cosa. Otra forma es, trabajo en las carnicerías, ¿no? Yo trabajo, no sé, cortando, ¿no? Trabajo en el campo y veo muchas ratas, ¿no? Trabajo en el desastre. Exposición, ¿no? Exposición, ¿no? Me gusta comer mucho queso, ¿no? Entonces, ya, como todos los días en la calle, ¿ok? Medio ambiente, ¿ya? Huésped, y esto es importante, tengo cáncer, tengo VIH, estoy con lupus, hace 5 días me han pulsado, ¿no? Y no me han puesto nada, ¿entiendes? Ese soy yo. Entonces, esta interacción es importante, porque lo que tú quieres hacer es que romper la cadena de transmisión que puede existir de la gente en medio ambiente al huésped. Esa es la base de la medicina en sí, ¿no? Y tú quieres romper, en infectología eso sí, la cadena de transmisión, ¿no? Los agentes infecciosos son varios, ¿no? Podemos tener bacterias,
¿no? Protozoarios, hongos, ricexas, virus, priones, todo lo demás, parásitos. Y se basan en microbiomas y microbiotas. Las microbiotas, ¿qué son? ¿En dónde? En sí, el microorganismo, ¿no? La microbiota de la boca, de la axila, del intestino, vía respiratoria, la vía, ¿no? De la vagina, ¿no? Del tracto intestinal. Cada lugar tiene una microbiota. El microbioma es aspectos genéticos o el material genético de los gérmenes, ¿no? Germen de resistencia, ¿no? O por ejemplo determinados genes que tengan tal cual bacteria. Una cosa es microbioma y otra cosa es microbiota, ¿ya? Entonces existen determinados gérmenes ubicados en determinadas áreas. Por ejemplo, ¿no? ¿Dónde están las moraxeras? Generalmente el tracto respiratorio alto, ¿no? ¿Dónde podría estar un neumococo? Tracto respiratorio alto y bajo, como microbiota. Si yo te hisopo a ti la garganta o te saco una muestra de tracto respiratorio y encuentro un estreptococo y tú me dices, doctor, en la mañana he corrido 20 kilómetros, no voy a decir que tienes neumonía. Ese estreptococo es tu inquilino, es tu amigo, ¿no? Comparte la vida contigo. Claro, mientras tú no le des chance a ese estreptococo, no te va a hacer daño. El germen, como se dice micro, ¿no? Sí. Una parte sí, mi frase era, el germen va a hacer lo que ustedes le permitan. Eso es lo que yo les decía, ¿cierto? El germen va a hacer lo que ustedes le permitan. Si tu inmunidad está mal, ¿no? Uy, ¿por qué tiene citomegalovirus el alumno tal? ¿Cómo está su defensa? Para que un CMV se meta a tu cerebro, algo debes tener, ¿no? ¿Me entiendes? En función de tu inmunidad. Entonces, dependiendo de eso, podemos tener en el tracto respiratorio, en el tracto digestivo, eso después en la lámina lo van a ver, ¿ya? En la piel. ¿Qué germen es más frecuente en la piel? Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativo, los epidemilis, los apophyticus, ¿no? Pero hay una gran variedad de gérmenes. No requiero que ustedes aprendan bien todo esto, no, nada que ver. Se ubiquen a eso, ¿no? En función de eso, por ejemplo, cuando tenemos una celulitis es obligatorio que cubras gram positivos de la piel. Pudiera ser que cubras gram negativos, claro que sí. Cuando es un paciente inmunosuprimido, un adulto mayor, ¿no? Toma corticoides, ¿no? Ahí sí. Pero si es un joven, un chiquito, jamás le vas a dar una cobertura para gram negativos. Requieres darle una cobertura para gram positivos, porque es lo que coloniza su piel. En el tiempo, el microbioma y el microbiota cambió. En el pasado, por ejemplo, es un buen ejemplo está acá. En el pasado, y eso estaba yo también en ese pasado, es las neumonías aspirativas. Siempre consideramos que existen anaerobios. Seguro han escuchado, alguien les ha dicho, ¿no? Sí. Es posible que los neumólogos cuando dicten su clase le van a decir, pero eso ya no es cierto. El microbioma, el microbiota del tracto respiratorio ha cambiado. Tal es así que la cobertura empírica que dábamos en mi época hasta el año 2018, que cambié la guía, ¿no? Era dar, por ejemplo, un betalactámico más clindamicina. La clindamicina cubre anaerobios, ¿ya? Eso era clásico. Toda la vida clinda para una neumonía aspirativa. Porque asumíamos que la broncoaspiración contenía siempre anaerobios. ¿Está bien? Pero en el transcurso de los años, los estudios de microbioma y microbiota han visto de que ya no hay tantos anaerobios en el tracto respiratorio, en la cavidad oral. Por lo tanto, la cobertura empírica con clindamicina ya no es tan necesaria. Actualmente la guía del año 2018 y 19 cambia. Ya no se
promueve que tú empíricamente a una neumonía aspirativa le des clindamicina. Ya no. Solamente se da clindamicina si sospechamos en neumonía necrotizante, que es lo que ocasiona un anaerobio, o un empiema, o sea, pus en la pleura. Ahí sí, esas son las únicas indicaciones que ahora se promueven. Es decir, el microbioma y la microbiota cambian. ¿Cuál es el mejor ejemplo de que cambia? Ustedes están entrando a un hospital, así como yo, su microbiota va a cambiar. Cuanto más tiempo vayan al hospital, y sobre todo le han hecho que me quede acá todos los días, pasados 6 meses, hisopado nasal a los internos de la OPU, tienen estreptococo, estafilococo, MRSA, pseudomonas, carantena. Esa es la microbiota que ustedes han obtenido en el hospital. ¿Ya? Obtienen esa microbiota y lamentablemente no quiere decir que esté mal, es porque viven ahí. Ahora dicen, pero si antes yo no tenía eso y ahora tengo. Ay. ¿Cuál sería la forma en que ustedes se descolonicen? Me voy del hospital. Por lo menos 3 a 6 meses. Asumes la microbiota y la microbioma del ambiente donde vives. Y serás que no quiero hacer la medicina, yo no quiero estudiar medicina. Te vas a tu casa y vas a obtener el microbioma y microbiota de tu nuevo ambiente. O sea, tú eres parte del ambiente. Eres parte del ambiente donde estás trabajando. Por eso, ¿tú crees que los médicos nos decimos, hay que lavar las manos cada rato? O con gel, con lo que fuera. Porque podemos transmitir gérmenes a otro paciente que recién ingresó por un ACV y después sale con una neumonía intrahospitalaria. Eso sucede. Solo por la mano, ¿no? Porque los principales vectores, los Aedes-like en los hospitales somos los médicos. Transmitimos enfermedades, las enfermeras, los técnicos. ¿Ya? Cambian en las puertas de entrada. La oreja, en caso de que meningitis, no dije no, la nariz, la vía hematógena, un traumatismo, puede llegar a la meninge, ¿no? Hay todas las puertas de entrada. Ustedes han visto, me gusta ver Dr. House, creo, ¿no? Ya. ¿Han visto el capítulo de la chica que muere por esta filocostemia? ¿Sí? ¿Por dónde entró en esta filocostemia? Murió, La espalda, pero ¿cómo se originó la espalda? Ah, era de... El brasier. El brasier. ¿Quién es la que se está hablando? A mí los argumentos de Dr. House y hay otra serie antigua que se llama ER son quizás los más creíbles. O sea, parece que están bien asesorados los médicos. Los demás más o menos. Soy ya muy alucinante. Pero Dr. House y ER, ¿han visto ER? Que es una antigua, que sí creo que está ahí. ER, bien antiguo. Esa es bien chévere también. Esa es bien chévere, es muy real. O sea, tiene buenos guionistas. Bueno, ese es el ejemplo. Una puerta de entrada, la piel. Tan inocentemente, si tú estás en una etapa de inmunosupresión, no sé, una herida profunda, haces bacteremia, te moriste. Pero hay la sospecha clínica, tienes que echarlo. Y el estafilococo te puede matar en 3 días, ¿no? Te mata en 3 días, si no lo contienes. ¿Ya? Modo de transmisión. Hay 3 modos de transmisión generalmente. Directo, ¿no? El contacto, manitos, orina, secreciones, ¿no? Secreción bronquial, ¿no? Puede contacto directo, sea por inhalatoria, ¿no? Por gotas, ¿no? O sea, por inhalatoria, sea por mucosas, ¿no? Indirecto, los vomites, es decir, toallitas, ¿no? Equipos médicos, estetoscopio, aéreo. Entonces ese es contacto. Aéreo. Hay 2 formas de aéreo. Hay mucha gente que divide contacto, aéreo y gotas. ¿Ya? Vamos a ver. Gotas. Influenza. Todos los virus respiratorios se mencionan que es por gotas. Es decir, ¿qué significa gotas? Partículas más de 5
micras que cuando tú eliminas por la cavidad oral, 2 a 3 metros tiene que caer por el peso, por el tamaño. ¿Ya? Eso está en discusión, porque el fundamento científico para eso fue inicio del siglo XX, ¿ya? Y no está avalado en estudios duros, ¿ya? Solamente observaciones de los científicos de esa época. ¿Por qué motivo digo eso? Porque el SARS-CoV-2, el COVID, que es un virus respiratorio, puede tener los dos mecanismos de transmisión, es decir, tanto por gotas, que es 2-3 metros, o en su efecto aerosoles. Por eso que ahora se promueve que se usen más máscaras KN o N95. Ellas pueden filtrar las partículas menos de 5 micros. Aéreo, eso sí. Aéreo es menos de 5 micras, por lo tanto se puede suspender en el ambiente. Yo estoy acá, tengo tuberculosis, y le llega a la doctora que está como a 15 metros, llegó mi micobacteria. Porque se va, ¿no? Se suspende en el ambiente. ¿Ya? Eso es aerosoles. Algunos virus respiratorios se pueden aerolizar, ¿no? ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, está en ventilación mecánica. Cuando hago fibrobroncoscopía. Ese acto puede la gotita partirla más y la aeroliza y se suspende. Por eso hay que tener bastante cuidado. ¿Ya? En las áreas de riesgo, en cuidados intensivos, en emergencia, determinadas áreas tenemos que siempre usar máscara, ¿no? Para no contagiarnos de TB. Siempre hay TB en todas partes. ¿Ya? Entonces, eso. Y otros son los vectores, ya sabemos, ¿no? Siempre un vector que transmite enfermedad. Hay otra vía de transmisión que no tiene que ver mucho con el aspecto clínico, pero sí es importante que lo sepan, son los accidentes laborales, es decir, virus que puedan ser transmitidos por accidentes punzocortantes. ¿Quiénes sufren eso? Cada año los internos de medicina. ¿Por qué? Porque no están entrenados bien y a veces por torpeza se hincan. Cada enero hasta marzo siempre existe más casos y luego ya están con más lucha, ¿no? Y siempre son internos generalmente, ¿no? Entonces siempre tienen que utilizar sus guantes, ¿no? Si van a hacer limpieza de la cirugía, sus lentes especiales, para que la secreción no caiga su cosa, ¿no? Su mascarita, todo eso. Si ustedes usan EPP, se pueden hincar y el riesgo es mucho menor. Muestre. Acá viene el concepto. Infección y estado subclínico. En infección generalmente existe sintomatología, o sea, hay traducción clínica alguna, ¿no? O una repercusión posterior. Si ustedes no tienen nada, pero le hacen un hisopado y le hacen un PCR múltiple para virus respiratorio y encuentro que el doctor tiene, no sé, pues metaneumovirus, está tranquilo. Subclínico o asintomático. ¿Ya? Pero si el doctor le haga una prueba de sangre y tiene VIH, tiene repercusión a largo plazo. Yo no lo voy a decir que se va a ir, va a permanecer. Eso sí lo asumo como infección. Entonces, yo puedo asumir como infección aquel germen que se multiplica y que da traducción clínica, como por ejemplo un paciente con una neumonía por metaneumovirus, hace neumonía. ¿Ya? O puedo asumir como infección aquel agente infeccioso que yo entiendo que una vez que está dentro del ti y lo detecto, no se va a ir. VIH, hepatitis B, hepatitis C. ¿Ya? Pero la traducción de infección siempre tiene que ir asociado con una consecuencia. En este caso, clínica o persistencia en el tiempo. Tiene que haber una traducción. ¿Ya? Entonces, en ese escenario, en caso subclínico o asintomático, a veces no tiene ni un síntoma. Ejemplo, bien frecuente, no tanto el metaneumovirus, porque son los urocultivos.
Muchos colegas, por años, siempre toman urocultivos, no saben por qué, y cuando sale positivo, dicen el paciente tiene infección urinaria. No tiene ni un síntoma el paciente. Ni un síntoma, pero tiene una E. coli sensible, por ejemplo. ¿No? Nada, es más tranquilo, ni siquiera ardor, nada. Y lo quieren tratar. Ese paciente lo que tiene es una bacteriuria asintomática. No se debía tratar. Podría ser catalogado como asintomático o subclínico, ¿no? Y como tal infección, tanto no. Porque tiene que haber cierta traducción clínica, o tiene que tratarlo. Podría ser catalogado como colonizante. Entonces, una cosa es que ustedes digan, este paciente tiene infección, y otra cosa que este paciente está colonizado. Si ustedes tienen claro eso, todo genial, ¿no? Saber diferenciar cuándo un paciente tiene infección y cuándo un paciente está colonizado. Doctor, disculpe, una pregunta. En el caso del VIH al final era infección subclínica. Claro, es que el VIH de por sí persiste en el tiempo. Yo soy consciente que no lo puedo eliminar. Y hay forma subclínica en las primeras etapas y en forma... Pero, ojo, cuando hay síntomas, en los primeros estadios no se habla de SIDA, ¿no? Puede haber manifestaciones clínicas no SIDA, ¿no? Por ejemplo, herpes zóster, que teniendo VIH hagas herpes zóster, ¿ya? Pero si haces PJP, eso sí es SIDA. Si haces citomegalovirus, eso sí es SIDA, ¿ya? Eso lo vamos a ver en la parte siguiente. De la inmunidad. En inmunidad tenemos inmunidad innata, inmunidad adaptativa, ¿no? Y la memoria, ¿no? Pero lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente, que nuestro sistema inmune tiene una particularidad, tiene actividad antiinfecciosa, antitumoral y tolerancia a lo propio, autoinmune. Entonces, muchos de las alteraciones que podamos tener nosotros cuando obtenemos una infección, ¿no? O las consecuencias catastróficas va en función de nuestra inmunidad. Lo que le digo, si tu cuerpo lo permite. O sea, si ustedes están bien alimentados, no tienen ninguna enfermedad, en buena hora, hacen ejercicio, ¿no? Todo lo que dice Elena White es cierto. Si lo hacen correctamente, sí, pero digamos, si estás gordito, muy gordito, ¿no? O eres sedentario, no descansas muy bien por X razones, ¿no? Eso a la larga, no ahorita, porque son jóvenes, tu cuerpo aguanta todo, pero cuando ya pasa el tiempo va a repercutir. Y eso se lo digo con bastante, digamos, ya a los 50, en mi edad, ya uno siente algunas cosas diferentes, ¿no? Ya no tengo tanta capacidad para hacer determinadas cosas, ¿ya? Y peor, las personas mayores más todavía. Entonces, si uno hace las cosas correctamente, el envejecimiento es mucho más llevadero. Entonces, inmunidad innata, capacidad fagocitaria, está representada por los neutrófilos, ¿no? Y si tú tienes enfermedad inmune innata, tienes las bacterias extracelulares y los hongos. Los oncólogos, cuando meten quimio, ahora no meten tanta quimio por suerte, porque usan biológicos, pero cuando usan quimio, ¿qué cosa hacen? Se bajan los neutrófilos. Al quinto día, generalmente, aunque ahora ya no hacen eso, al quinto día le hacemos el hemograma y dice, uy, bajó los neutrófilos. ¿Y qué tenemos que hacer? Sospechar de que hay una infección. Buscamos el algo, ¿no? Y estamos atentos a que no aparezca la fiebre. Si no, se transforma en neutropenia febril. Pero ¿por qué digo que actualmente no digo que no se vaya a saber? Es que ahora ellos, en mi época no era así, utilizan filgastrin, que es un estimulante de colonias granulocíticas. Entonces lo usan casi al inicio de la quimio. Disminuyen, pero a pesar de eso la quimio puede bajarlos, ¿no? Pero ya no tantos pacientes, son menos. En mi época era, esperamos al quinto día, hemograma, uy, bajó. Y era cada rato. Pero, mira, una cosa tan simple, pero eso es investigación, dicen, ya, vamos a arrancar filgastrin, no después, sino al inicio. Eso ha disminuido los casos de neutropenia.
pero igual puede llegar a neutropenia. Entonces, los gérmenes principalmente que vemos cuando hay neutrofios son bacterias extracelulares. ¿Cuáles son? E. coli, Klebsiellas, Staph, Streptos. O sea, gérmenes que crecen fuera de la célula, no dentro de la célula. Un mejor ejemplo de germen que crece dentro de la célula, ¿cuál es? Tuberculosis, ¿no? Brucelosis, ¿no? La sífilis, ¿no? Pero este no. Y el hongo, ¿ya? En este caso, Aspergillus, Cándidas, Zygomycetos, ¿no? Mucos. Y en el caso de inmunidad adquirida, humoral y celular, eso sí, ¿no? El celular dividimos en tres: TH1, TH2 y interleuquina 17, y linfocitos mediados por la célula plasmática por las inmunoglobulinas. Y ya está, hay gérmenes encapsulados, todo esto. Entonces, gérmenes extracelulares no encapsulados, lo que vemos acá, los comunes y corrientes, los hongos. Y los encapsulados clásicos. Esta casi pregunta hasta los STEPS, aquellos que quieran ir a Estados Unidos, ¿no? Esto siempre preguntan: Pneumococcus, Meningococcus, Haemophilus y algunos Proteoclito y Campylobacter carnimorsus, ¿no? Entonces, siempre, ¿no? Ponen, la clásica ponen, y les puso una pregunta, me acuerdo, sí, ahí pasamos una pregunta sobre esto, ¿no? Paciente con tal cosa, la esplenectomizada. Porque cuando no hay vaso, hay más riesgo de encapsulado, ¿no? Intracelulares. Los intracelulares por excelencia, ¿quiénes son? Los virus. El virus no puede vivir si no hay maquinaria biológica de por medio, ¿no? Aquí lo importante es el TH17. ¿Por qué esto ya hemos visto? El TH17. El TH17 sobre todo, ¿por qué? Porque predispone a hongos, sobre todo cándida. También algunas bacterias celulares, pero hongos. O sea, cuando se descubrió TH17 se planteó principalmente infecciones por hongos. TH1, virus y bacterias. Sobre todo TH1 para tuberculosis. Seguro ya han hecho neumo o en microbiología el TH1 con interferón, ¿no? Y TH2 interleuquina 4, 5, ¿qué más? ¿Para qué germen? Parásitos. Para los parásitos. Y sobre todo para las alergias, ¿no? Y cuando, por ejemplo, tú tienes disminución de la inmunidad TH2, ¿quién ocasiona esto? El HTLV. Virus de HTLV disminuye TH1 y TH2. Y lo bacán que al disminuir esto, el paciente puede hacer formas diseminadas de estrongiloides, porque anula la respuesta contra parásitos. O sea, cuando tiene HTLV y tiene, por ejemplo, está chocado, buscamos estrongiloides siempre. Eso lo ven después. Factores de riesgo del huésped. Intrínsecos. Yo no puedo cambiar mi genética, ¿no? Respetando todo, yo no puedo decir que soy hombre o mujer, o sea, al final siento que soy hombre, ¿no? En mi genética. La inmunidad, si yo tengo la deficiencia de, qué sé yo, de complemento C1, ya fui. O sea, eso no lo voy a poder cambiar. Esa es mi, ¿cómo se llama? Esa es mi señal, ¿no? Yo no tengo el C1, ¿no? Si tengo deficiencia de inmunoglobulina A, ya fui, ¿sabes? ¿No? Es algo que no puedo modificar. Comorbilidad, ¿no? Tengo diabetes tipo 1. Ya está. No hay forma. No me voy a curar, nada. Quizás con trasplante de páncreas, que a veces no lo plantean, ¿no? La edad. Tengo 80 años. Por más que me haga cirugía plástica, igual mi cuerpo está en 80 años. ¿Entienden? Nutrición, ¿no? Y extrínsecos, acá está. Exposición a pacientes infectados, comidas, exposición a superficies, socioeconómico, personal, ambiental. Esto yo puedo modificar. Yo lo puedo alterar. Aspectos clínicos. Aquí viene una cosa. La infectología se resume acá. Ustedes tienen que tener la capacidad clínica para poder sacar los datos, interpretar la sintomatología, jerarquizar y proponer los diagnósticos de los pasos, dar el tratamiento, ¿no? Pero muchas veces
lo que tiene que luego que ya han llegado a un punto, al punto 2 probablemente decir, ¿esto será infección o no infección? Eso es lo que yo siempre hago. El infectólogo tiene un razonamiento diagnóstico mucho más sencillo que el internista. El internista razona desde el punto de vista fisiopatológico. Para mí, al final, cuando yo voy viendo al paciente, ya, ¿es infección o no infección? Infeccioso. Es parásito, es virus, es hongo, es bacteria. No infeccioso. Esto es inflamatorio, es autoinmune o es una neoplasia. Si es autoinmune, tales, y si es neoplasia, es órgano sólido o órgano poyético. Y si es órgano sólido, podemos pensar, órgano poyético es leucemia o es un linfoma. Y se acabó mi razonamiento. Es más simple. El internista no. Cada problema que tiene que hacerlo con base fisiopatológica. ¿Ya? Porque tiene que ampliar más el diagnóstico. ¿Lo entienden? Porque si no hace eso, se le escapa el diagnóstico. En cambio, yo es o no infección. Entonces, ahí viene un poco, como somos medicina interna nosotros, los años, llegué a este punto y decir, no parece infección, por tal. Más parece autoinmune, más parece cáncer. Y eso no se lo llama, porque el paciente a veces tiene por forma, ¿no? Fiebre de origen desconocido, fiebre de origen oscuro. Y nos llama y dice, ¿sabes qué? Le digo, ¿sabes qué, Nelson? Esto no parece infeccioso. Esto más parece que va por la orden de plazo por esto, ¿no? Te voy a pedir las pruebas para descartar lo infeccioso que yo considero que podrían ser, pero que es menos probable. ¿Sabes? Negativo, anda buscando el pastelado. Y él también está llamando al oncólogo, ¿no? Y así, cuando hay FOD nos juntamos tres: el oncólogo, el reumatólogo y yo, el infectólogo, dirigido por el internista. El que dirige es el internista, el jefe es el internista. Entonces, eso es. Entonces, al final llega un punto en el cual yo llego a esto, ¿no? ¿Será? O ¿será que se puede comportar como infección? La apendicitis no es una infección, es algo mecánico. Hace fiebre después cuando ya se perfora. La tromboembolia pulmonar primero se infarta y a los pocos días hace fiebre. Isquemia mesentérica, te ve el abdomen a más no poder, se infartó, se infectó y luego hace fiebre. Todo eso son así. Y ahí es importante la temporalidad. Si no ya había temporalidad, es importante. Si ustedes no tienen adecuadamente la secuencia, puede confundir una causa no infecciosa con una causa infecciosa. ¿Ya? Definir los síntomas, determinar el estado inmune, los antecedentes, los medicamentos. Y aquí hay un punto que me gusta bastante: dispositivos. ¿Por qué les digo resaltar? Antes no resaltaba tanto, pero ¿por qué ahora sí? Porque cada vez el gobierno, hay más plata, ¿no? Ya dializa, ya coloca prótesis en los pacientes. Antes no. En mi época, como no había mucho dinero, no había programa de diálisis, los pacientes con falla renal que requerían diálisis vivían solamente si tenían plata, porque ellos pagaban su diálisis y morirían. Ahora el Estado por el sí paga la diálisis. Entonces tenemos más pacientes que tienen catéteres, fístulas. ¿Qué puede pasar cuando hay un cuerpo extraño? Se puede infectar. Por eso, los dispositivos ahora sí son importantes para nosotros, ¿no? Antes no tanto, pero ahora sí. Pero si alguno de ustedes es bueno que ojalá puedan estudiar, y sobre todo yo tengo suerte después, viajen al extranjero, se vayan a Estados Unidos, se vayan a Europa y vean esa realidad que es diametralmente diferente a la nuestra. Un montón de gente con bypasses, con derivaciones, ¿no? Un montón de prótesis de la cadera izquierda, la rodilla derecha, trasplante de, no sé, de riñón, con trasplante de médula ósea, inmunosupresión, todo en uno. ¿Ya? Entonces, esos pacientes se pueden infectar. Y ahí un punto son los dispositivos sociales, la pobreza, son la por medir. Información indirecta de los familiares. Esto es tu última arma. Jamás confíen al 100% en los familiares. Se lo digo ya, me he llevado a fracasos totales. No sé. Sí, solo sí. El paciente no te lo puede decir y dice, no hay forma.
con fin incluso a la historia antigua, no al sonido. ¿Ya? Sí, solo sí. No tienen nada, ahí sí, y con mucha cautela. Con mucha cautela. Información directa no es perfecta. ¿Ya? Consejo, no es perfecto. Luego que ya han hecho eso, examen físico, lo van a leer ahí, luego lo revisan, ¿no? Todos los datos del examen físico que puedo obtener. Esto es de la copia del Washington de infecciones. Hay un Washington de cirugía, entonces hay un Washington de medicina interna, hay un Washington de infecto. Y parte de la exposición va a ser parecido a acá también con el Washington, ¿no? Fiebre y linfoadenopatías. Hay toda una cantidad de patógenos. Fiebre e ictericia, fiebre y vaso grande, fiebre sin foco, ¿no? En cuidados intensivos, causas infecciosas y causas no infecciosas. Es muy frecuente en UCI el TEP y es fiebre. No tiene nada que ver. En cuidados intensivos hay bastante TEP, ¿no? Fiebre por fármacos, ¿no? Fiebre postquirúrgica, en neurocirugía, cardiovascular, abdominal. Hay también, por ejemplo, pacientes inmunosuprimidos con VIH, neutropénico, trasplante hematopoético. En infectología existe una subespecialidad de infección de trasplantes que vas a hacer 2 años. Yo he hecho total 6 meses, ¿no? Pero hay gente, en Estados Unidos son 2 años, en España son 2 años más de tu especialidad para ser especialista o subespecialista en infección de trasplantados. Porque ese es el nuevo contexto y eso va a pasar acá en el futuro, acá también en Perú. Supongo 10, 20 años, ustedes van a ver muchos trasplantados, ¿no? Infección en VIH, ¿no? Un montón de cosillas que puede ver. Persona que viene de viaje, esa es más tropical. Vine de Australia, he venido del Congo, he venido de otra cosa y tengo fiebre. Y te cuadra todo. Hay un razonamiento que podemos hacer en la siguiente clase. Fiebre más de 14 días. Tip clínico. Cuando ustedes tengan fiebre y no saben qué están haciendo y no saben dónde está, no encuentro nada, todo el equipo de cabeza del paciente, hasta las uñas se les visto una por una y nada. Cuando sucede eso, ya tienen que decir dónde estará el foco. Entonces, siempre, a veces se olvidan, aneurismas, prótesis, flebitis sépticas de catéter, filiflebitis a nivel de abdomen, o la TAC te puede salvar. Absceso de hígado, vaso, paso esofénico, pélvico, y el que me encanta a mí, que me ha salvado muchas veces pensarlo, porque ya todo se me iba, retroperitoneal. El diagnóstico retroperitoneal es bien fino, pero siempre tiene que estar en tu cabeza. Si dices no hay nada, no será retroperitoneal, vamos a hacer la tomografía. Ahí está. ¿No? Y absceso dental. Tanta vuelta y al final es una sinusitis con absceso dental. Eso hace poco nos pasó con el doctor Alarco ya en la clínica. Un señor que se había puesto una... un implante. Claro, un implante y esa cosa tiene un tornillo hacia arriba. Se metió al seno y es sinusitis. O sea, después de 3 meses, la sinusitis tenía ahí. Esa era la fiebre. Pero si él no me decía, digo, ¿por qué eso pasó otras veces? Ya con experiencia previa, ¿tienes eso? Sí. Y lo buscamos todo, tac, sinusitis. Ahí estaba, después lo de la cabeza, todo. ¿Ya? Dispositivos. En un infeccioso, miren todo lo que es un infeccioso y causa fiebre. Cosas rarazas, ¿no? Una de las cosas que a mí me encanta de todas estas causas, es el síndrome hemofagocítico. Esa es genial. Es la mejor manifestación que una infección después en el posterior provoca un desorden inmunológico. Síndrome hemofagocítico. Una cosa interesante es esto acá: hematoma, necrosis y trombos. Cuando ustedes tengan un paciente y dice fiebre, igual, no encontré nada, dice la parte rara, pero dice me he caído y tengo un moretón acá, y según la ecografía tiene un hematoma ahí de unos 5 centímetros. Eso causa fiebre. El hematoma causa fiebre, la necrosis causa fiebre, los trombos causan fiebre.
Dice, tengo fiebre, eso es, ahí es artista Dr. Díaz. Y él siempre, cuando si no sabe nada, le pide ecografía de trombo, Doppler, para ver si hay trombo. Y a veces resulta que hay trombo, sobre todo los abuelitos. Hay un trombo, esa es la causa de la fiebre. Los trombos. Claro, si es una trombola pulmonar con más razón, ¿no? Pero a veces los trombos en la pierna, que es frecuente que en adultos mayores, puede dar. Y la fiebre ficticia, pues el que te está peleando, ¿no? El que te dice así y dice, doctor, tengo fiebre, ¿no? Y le ha puesto algo caliente. Hay gente bien loca. ¿Cómo te das cuenta de eso? Tengo fiebre y la frecuencia cardíaca está igual. No tiene escalofrío. Ya 3 días está raro esta fiebre. Y tienes que buscarle causas, ¿no? A ver si es psiquiátrico o algo así. Hemos llegado a eso, pero eso son 2 veces en mi vida he visto eso. Una vez fue increíble porque era la mamá que no quería llevarse al niño que tenía un problema de parálisis cerebral. Ya estaba harta, no quería llevárselo a la casa. Entonces le inyectaba la fiebre hasta que detectamos que calentaba el termómetro. A ver, para que siga hospitalizado. Ya, pues usted está loco. Diagnóstico. Ustedes lo que tienen que hacer es, han examinado, ya muy bien, el doctor le dijo que examine, y me dice, ¿cómo está el hígado? ¿Qué pueden decir ustedes del hígado? ¿Qué pueden decir del hígado? ¿Qué pueden decir? Ya lo examiné. ¿Cómo me lo describen? Tiene aspectos, forma, tamaño, borde, el tamaño, ¿no? el spam hepático, ¿qué más? Dolor, sensibilidad, masa. Nada más. ¿Y eso está bien? O sea, ¿eso ya es suficiente con eso? Hay unas pruebas que se llaman de extensión, es decir, yo examino bien a mi paciente, encuentro 3 o 4 cosas, pero yo no puedo evaluar la sangre. El riñón, en un gordito, ¿lo vas a hacer el peloteo renal? No llega, nunca lo vas a sentir. Es un flaquito, bien flaquito, a mí no vas a agarrarlo, ¿no? Es bien delgado. Entonces, el examen físico tiene un límite. A ver, ¿quién me diga esto? ¿Cuántos centímetros de eficacia tiene el diafragma del estetoscopio en profundidad? ¿Hasta cuántos centímetros puede? 5 a 10. 6 centímetros. 6 centímetros. Yo está en el libro Chamorro de semiología. El Chamorro de semiología, que es genial. Es lo más potente. Chileno, libro chileno. Ya, ahí está. Dice que tu diafragma del estetoscopio llega a máximo 6 centímetros. Imagínate que te hace un fisiculturista 6 centímetros, hay una porción que no va a agarrar, ¿no? Ahí la placa exterior. El Brandwall, que es un libro de cardiología, promueve, es un libro así grandazo, es brutal ese libro. O sea, el libro de infecto, que es el Mandel, no le dieron ni de zapatillas al Brandwall, es una cosa espectacular, grandaza. El Brandwall, el doctor como el libro, los autores del libro, promueven de que en la actualidad la ecocardio va a ser parte del examen físico, la ecocardiografía. Ahora hay ecocardios portátiles, por celulares, ¿no? Debería, por estado de todo eso, debería ser parte del examen físico. Yo creo que a la larga sí va a pasar eso, ahorita todavía no. Entonces, hay pruebas que te ayudan a extender, a consolidar tu examen físico. ¿Cuáles son? Tu hemograma, tu proteína en infecciosas, tu proteína C reactiva, si sospechas en bacterias, pero casi también, si sospechas, no todo el mundo hace pedir. Una velocidad de sedimentación es posible si no tienes PCR, tu perfil hepático y tu perfil renal. Con eso, luego de haber examinado a tu paciente, dice ya, no tiene nada en la piel, la plaquita dice esto, dice esto. El foco está acá, ¿no? No hay foco, dice. Y tienes que seguir. Y ahí ya vas a exámenes específicos de diagnóstico, ya no de extensión, sino de diagnóstico. Como es infecto, hemocultivos, purocultivos, cultivos esputo, coprocultivos, son exámenes de microbiología que tú utilizas. Y pruebas especiales son todas estas. Cultivos especiales, PCR, biopsias, cultivos de biopsias, cultivos de secreción, cultivos de catéteres,
¿no? De piezas quirúrgicas, por ejemplo, en endocardíticos tumoritis dispositivos. PCRs múltiples. Actualmente, acá para actualizar, hay un PCR de articulaciones. Ajá. Para está casi el PCR. De una sola corrida, el respiratorio te saca 20 patógenos. Con una sola muestra y trata de identificar 20 patógenos. En la meningitis te busca Strepto, Staph, E. coli, Haemophilus, Neisseria meningitidis, Criptococo, Listeria. Y unos cuantos virus más. Te busca todo. Con una sola muestra. En 2 horas. Eso hay en la clínica Guzmán. En las clínicas y eso, en los hospitales de Francia, ¿no? En las clínicas sí hay. Entonces, los PCR múltiples también te ayudan, pero hay que saber usarlos e interpretarlos. Serología de VIH, hepatitis de leptospira también. Galactomana, beta-glucano para los hongos. O sea, hay muchas pruebas específicas. ¿Ya? Eso son una muestra nada más. Y las imágenes que tenemos que usar. El boom ahora en infecciones, ya que en Lima hay varias máquinas de PET. Antes solamente había una, PET Scan, PET Perú, que está en la avenida Virtual. Ahora hay varias. El Revalet tiene PET, el Almenara tiene PET, ¿no? Y las privadas. Entonces, no pasa nada, PET para infecciones. Es genial. Sobre todo osteomielitis, endocarditis. En la guía de endocarditis ya está el PET. Ya lo han ampliado el PET. El PET es genial, pero se usa luego de buen razonamiento. No vas a tener, tiene el paciente, le das el PET, 7.000 soles al toque. Carísimo, un sueldo entero. Entonces, el PET es útil, pero hay que tener en cuenta una cosa, o sea, que se tiene que hacer el razonamiento. Los pasos, y al final acabas en PET. No vas a agarrar y poner el PET. Examen de seguimiento. Una vez que has hecho tu diagnóstico, todo eso, ya está, lo sigues con un hemograma, un PCR y vas viendo la evolución. BCG o procalcitonina, si es que hay tu sospecha, si no, no. Pero yo siempre pido seguimiento. De igual forma, no he puesto acá, pero yo pongo el seguimiento de perfil hepático y perfil renal. ¿Por qué? Porque mis antibióticos o el tratamiento puede dañar el hígado o el riñón. Entonces estoy mirando cada 3-4 días, y a veces transaminasa. Bien salado, y nunca me pasa. Se me ocurre, tengo que suspender algún medicamento. El tratamiento se sigue clínicamente y también laboratorialmente. Porque a veces algunos medicamentos que damos, algunos antimicrobianos, son más hepatotóxicos o más nefrotóxicos. Por ejemplo, si yo utilizara anfotericina, es casi al 90% me voy a fundir de en 1 a 2 semanas. Si uso liposomal, en menos porcentaje, pero igual puede pasar. Si uso el de oxicolato, que es la forma más antigua que hay en Perú, ¿no? Es casi garantizado que el 90% me voy a fundir de nuevo. Por eso tengo que seguirlo. Y cuando ya empieza a tener riñón, paro un rato y luego continúo otra vez. Y eso es con los exámenes de seguimiento. Esto es para ver básicamente el patrón infeccioso y para ver efectos adversos del medicamento con las pruebas de perfil renal, el perfil hepático y la clínica del paciente y conocer el medicamento. Hay medicamentos que no causan nada en el hígado, nada de riñón, pero sí dan parestesias. Y dice, doctor, estoy caminando por la calle y últimamente pongo rojo. Me pongo mucho rojo, me hace calor. ¿Y te pones algo? No, como nada, estoy usando sin polo. Y toma Doxy. Doxy es fotosensibilidad. Y se pone en rojo y toma cambio, ¿no? Nadie le ha explicado. El paciente que no puede caminar así. Entonces, clínicamente no se puede seguir los medicamentos. Diagnóstico de seguimiento. Esto es bien interesante. No hay seguimiento de cultivos. No hay seguimiento de secreciones, de abscesos, nada. O sea, yo no voy a agarrar, decir, oye, tienes un absceso, te doy tratamiento. Vamos a ver acá 3 semanas, te voy a pulsar para ver cómo vas. No, nadie se va a dejar. Tienes un tumor cerebral, te va a pulsar para ver cómo va. No, a ver si está el germen todavía ahí. No, pero sí yo puedo hacer seguimiento de hemocultivos. Claro, sobre todo en gran positivos tipo estafilococo. Es obligatorio en estafilococo diagnóstico a las 48 horas un hemocultivo de seguimiento. Sigo tomando uno.
Sigue, arranco el tratamiento, hasta que negativice y digo ya, ¿no? Tengo que continuar más tiempo. Los hongos se toman hemocultivos cada 2 días, hasta que negativice, cuando hay hongos en sangre, ¿ya? Y de ahí se da 14 días más. Ahora, ahí sí hay criterios para seguimiento, pero sí existe seguimiento en cargas virales como VIH, hepatitis B, hepatitis C. Ahí se sigue al paciente con cargas virales, pero en otros no. Por ejemplo, PCR, que no es una carga viral, pero es una forma de ver material genético, para tuberculosis no se hace. Es decir, te voy a hacer un gene expert de esputo, ¿no? ¿Cómo se llama otro? Genotype, diagnóstico, y a cada 2 semanas voy a ver cómo si está positivo o negativo. No vale. ¿Por qué? Porque va a salir positivo, porque todavía persisten micobacterias rotas ahí, partidas, y el primer puede cogerlos. Y no quiere decir que esté activa, parece que está mejor que uno y no puede más. No, sí. En estos casos de arriba sí, pero en estos no. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que ver procesos epidemiológicos, una buena anamnesis, establecer riesgos, síntomas, pruebas de imágenes, analizar patrones de riesgo. Vamos a hacer esto acá, para que vean. Y ahí paramos unos 5 minutos para seguir con la siguiente cosa. Ya. Dale más. Pero si no paramos ahí, a la siguiente vamos. 35 años, 5 días antes del ingreso en la hospital general, 4 días antes del ingreso, primer ingreso, fiebre, síntomas, cefalea y acude por confusión. ¿Ya? Fiebre, ¿no? Fiebre alta y la cefalea, con lesiones cutáneas. Fiebre y cefalea, quería pensar. Posibilidad de meningitis, ¿no? Ahí está. Vendedor de frutas y resto normal. Entonces, la cosa es tratar de proponer, ¿no? Ver bien temprano los síntomas. Entender bien el caso, ¿no? Lesiones vasculares, todo tranquilo. Abdomen, tranquilo. Y neurológico, somnoliento, rigidez de nuca, que es neurocitis positivo y no compromiso neurocraneal. Inicialmente, solamente con esto, tú podrías, como he planteado, es lo que más pesa, ¿no? Y ahora el examen físico sí avala un poco tu anamnesis, ¿no? Sí lo avala, ya está. Y estás planteando la posibilidad de meningitis y ahora lo corroboras con el examen físico. Y todavía dice que tiene rigidez de nuca, con 5 días de evolución. ¿Qué germen pensarías? Ahora sí puedes proponer germen, ya con el examen físico. Por los 35 años. Sí, tampoco. Haemophilus, Strepto, Staph también, Neisseria, Staph. Bien difícil que sea un gram negativo, ¿no? Sí. Como lo hablamos en micro, difícil. Podría pasar en un paciente inmunosuprimido, ¿no? Pero sí puede ser o que haya tenido un accidente, ¿no? Estas son las lesiones de fiebre. Con lesiones de pie, ¿qué pensarían? ¿Qué más? Está bien. Neisseria. También Strepto. Yo pondría siempre por riesgo Neisseria, Staph o Strepto. ¿Por qué por riesgo? Porque la Neisseria se puede contagiar en todo el hospital. Y tienes que identificar a quienes entran en contacto para ver profilaxis y bloquear al paciente. Se aísla. Se aísla el paciente. ¿Ya? Leucocitosis, PCR. La tomografía no hay nada y por lo tanto, ¿qué podría hacer? Tiene ya el síndrome. ¿Qué faltaría hacer? Función lumbar. TAC normal, como si hubiera un tumor y no le hace, ¿no? TAC normal. Líquido
500 células a predominio polimorfo nuclear. Eso ustedes ya lo han hecho, se han hecho un poco conmigo. Sí, claro. ¿Esto qué sería? Bacteriano, ¿no? Proteínas altas. Menos de 40, sí. Proteínas altas, glucosa demasiado baja. Demasiado baja. Le dimos cobertura antibiótica de ceftriaxona, ciclovir, desametasona. No le dimos ampicilina porque no pensamos que tuviera listeria, ¿no? ¿Se acuerdan? Es extremo de la vida o inmunosuprimido. Pero sí le dimos el ciclovir, no vaya a ser que sea viral, ¿no? Y también le dimos ceftriaxona, ahí cubrimos estrepto, hemófilus y Neisseria, ¿no? Entonces, vamos a poner el seguimiento. Paciente confuso, incremento de lesiones, las lesiones dérmicas se incrementaron más todavía. Hay sospecha de endocarditis. Miren, más lesiones. Y este es su ecocardio. Es una vegetación bonita, ¿no? El hemocultivo se locó para positivo y eso no lo cambia. O sea, al final no era. Era estreptoviridis. La causa más común de endocarditis. Las endocarditis pueden minar cerebro. Entonces siempre lo que fue endocarditis. Este caso fue bien curioso porque yo le examiné y no le escuché soplo. Pero a los 2 días hizo soplo en el piso. Parcialmente sí, parcialmente. Sí, pero no. Es que endocarditis, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento de endocarditis? Para los médicos, ¿Cuál es el tratamiento de endocarditis? para estafilos bajo. ¿Cuál es? El tratamiento de endocarditis es la única infección que se trata con cirugía, que es sacar la válvula cardíaca. El tratamiento de endocarditis es quirúrgica. Cuando hay vegetación, el antibiótico tienes que seguirlo, ¿no? Porque está minado por todas partes. Lo más importante de una infección, ¿qué cosa es? El control de foco. Si el foco está activo, ese es lo mejor alumno. Y endocarditis es el mejor ejemplo. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos un absceso cerebral que se rompió y se fue al ventrículo. ¿Ya? Entonces, el absceso acá y los 2 ventrículos llenos de pus. El neurocirujano me pregunta, me dice, doctor, ¿lo vas a operar? Le digo, claro que sí, pues no te queda otra. ¿Por qué daba miedo? Porque se rompió. Estaba haciendo ventriculitis. Yo digo, no hay otra salida que limpies el absceso y le colocas una derivación para que drene. Y entró. Y ayer me llama, me dice, todavía no podemos quitar. Y él me dijo, quítale. Ya pasó 6 días, se va a infectar como puerta de entrada, le digo, pues ya drenó. Ya veremos qué parece, si sea otro absceso que vamos a hacer. Pero sácale ahora el dren. El control de foco es más importante que quizás el antibiótico. No iba a servir para nada el antibiótico en ese caso, ese chico. Un chico con síndrome de Down. No iba a servir para nada. ¿Ya? Ya está en la clínica. De igual forma, en este caso, no iba a servir para el antibiótico. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Que está el foco activo, tremenda vegetación. Eso por lo menos tiene 1 centímetro. Y cuando es más 1 centímetro, es operación sí o sí. Sí. ¿No hubo clínica con resulta de endocarditis? ¿O en aquí o en San Martín, en las días? No, solamente selecciones de piel. Pues está bien planteado, ¿no? Pero para que vean, eso digo. Ya, miren, como hoy día nos hemos tenido imperfectos técnicos, yo supongo que la próxima clase vamos a tratar de hacer. Le dicen al doctor, yo sí a Leandro que no hemos podido hacer la parte de introducción de tropicales, ¿no? Yo se le paso la presentación a la delegada y la próxima la hacemos. Por favor, no es difícil, me escucho, no es tedioso, es más dinámico. Tropicales es más fácil que infecto. ¿Ya? Más fácil que infecto. Por eso, más se han jalado en infecto que en tropical. Yo solamente jalo 1, creo. En infecto que recuerde, yo jalé 7 u 8.
pero no sé si han dado el examen. ¿Ya? Entonces, infecto es más complejo, entre comillas, porque tiene que usar medicina interna, o sea, tiene que razonar. ¿Ya? Entonces, introducción de tropical va a ser la siguiente. Sí, sí, y los temas que faltan. Sí. ¿Qué libro recomiendo para Si me preguntan eso, no sé qué responder. uno de guía? Libro, artículo, algo. Artículos sí, ¿sabes? No, o sea, revisas un montón. ¿Dónde podría haber buenas revisiones? El libro Washington es chévere, para bien puntual. El Washington Effect, sí, bien puntual. Mandel. El Mandel es mucho. El Mandel es un tratado, eso no. Si pueden, el Washington es recomendable. Hay el capítulo de infecto de Harrison, es bien bonito, pero uno que me gusta mucho, pero que ya no se difunde mucho, es el Farreras. Sí. El capítulo del Farreras, el antiguo era precioso, ahorita ya es más gringo, ¿no? Pero el antiguo porque era bonito, porque hablaba mucha parte clínica, o sea, signos, síntomas. Ahora es como el Harrison. No les digo que lean el antiguo, lean el nuevo, ¿por qué? Porque el método diagnóstico todo ha cambiado, el tratamiento ha cambiado un montón. Los capítulos del Harrison y del Farreras. El Cecil, que es muy bueno también, pero no, o sea, solamente de esos dos libros. Harrison, el capítulo de Harrison. Es más digerible, porque si van a querer leer ahora, quien lee revistas, que siempre es bien bonito, porque a veces hay revisiones bien bonitas, el Clinical Infectious Disease. Clinical Infectious Disease es una revista de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas. El Journal of Infectious Diseases. Journal of Infectious Diseases. Y el otro, el Open Forum. El Open Forum es más, digamos, clínico, y el Open Forum tiene casos, revisiones muy cortas. Sí, el Open Forum es bien digerible. El Journal Infectious Disease es de más nivel en el sentido en que hablan más moleculares, todo. Y el Clinical Infectious Disease es clínico epidemiológico, pero como dice, más aterrizado es el Open Forum, ¿no? Incluso uno publica más fácil en el Open Forum, o sea, el último artículo publicado ha sido en el Open Forum, el año pasado. Ahí buscamos. Un caso que está acá lo he publicado en el Open Forum. El que vamos a hablar en tropicales está en el Open Forum. Algunos temas sí, pero claro, como dice el coordinador general va a ser el doctor Mina, y el trópico y el infectoría. Luego vamos a estar ahí. Sí, pero está bien que sea todo el nivel, pero así, entonces vamos a estar con su delegada. Les voy a enviar la clase y una lectura para la semana que viene para ver si llegamos a hacer otro tema y ya con eso avanzamos, ¿no? El curso de infecto, cuando vean el Excel que le voy a mandar a su delegada, es bien pesado, o sea, por la cantidad de información. A veces los chicos dicen, son 2 módulos, y los 2 módulos están luego pataleando. ¿Por qué? Entonces mi consejo es que cada clase que veamos lo revisen. ¿Ya? No lo dejen al último, porque eso ya... Por eso creo que a algunos chicos no les ha ido bien, ¿no? Seguro han comentado sus compañeros, ¿no? El problema es dejarlo al último, no lo dejen al último. Pasa lo mismo acá en Cayetano, igual, los chicos también quieren dejar a los que dejaron al último, porque es mucha información, es demasiada información. Con el Cayetano los chicos tienen 6 semanas de curso, pero es trópico y efecto junio, y tienen 2 exámenes. Tiene pasos cortos, todo, ¿no? Tiene 2 exámenes. El examen del medio es casi mutilante, se barre un montón de alumnos, ¿ya? Y el segundo examen, como que ya le bajan el nivel, todo, lo suavizan para que puedan aprobar, pero
¿Es por qué? Porque es mucha información. Entonces, por ese motivo nosotros hemos subdividido así, para que sea más difícil, pero aún así es mucha información. O sea, ya hemos bajado, pero es bastante. Imagínense si agarrábamos 3 unidades, fue llorar. ¿Ya? Entonces, traten de repasar, ordenarse bien, busquen información. Hoy en la tarde le paso la información a la delegada, todo eso, ¿no? Vayan leyendo poco a poco, ¿no? Y entiendan una cosa muy simple. Todo el proceso de aprendizaje y todo el proceso de obtención de información, porque meterle la información a la computadora, es lento. Cuando menos van ustedes avanzando en el curso, en cualquier curso, ya van reconociendo más cosas. Entonces vamos a tener un promedio de 10 semanas, ¿no? 8 semanas, ¿no? Que vamos a hacer 11 unidades. Y ustedes se van a dar cuenta después cuando vean cosas que ya van recordando, si lo hacen de forma ordenada, todo tiene que ir bien. Pero si van a hacer la última hora, va a ver que en el momento cuando estemos en la unidad 7, no se acuerdan de la unidad 2. ¿Por qué? Porque todo se entrelaza. ¿No? O sea, nunca van a dejar de decir ya, antibióticos, pero en la unidad 4 no le voy a preguntar algo y el antibiótico está ahí, tiene que estar, ¿no es cierto? Es parte del tratamiento. ¿Me puedo entender? Entonces, traten de hacerlo de forma ordenada, todo eso, y en el camino se dan cuenta que ya, ¿no? Que van cogiendo datos. ¿Ya? Listo.